Señorita, señorita chula, saludos. Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? ¿Cómo han estado? Bueno, a ver, vamos a esperar a que entren todos. Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hola. Ah, sí. Hola, amigos. Hola. Hola. Bueno, vamos a continuar con nuestro tema del miércoles pasado, que estamos hablando de la autoridad que el Señor nos ha dado para atar y desatar. Les mandamos la noticia, no sé si la vieron, de estos hermanos en Mérida, Venezuela, que pues la han pasado difícil. Ahí hablan del pastor y su familia que también corren peligro, y es importante saber que tenemos una autoridad como creyentes, como hijos del Señor. El Señor Jesucristo rescató esa autoridad que habíamos perdido al venir, al hacerse hombre, al tener un cuerpo físico y morir por nosotros en la cruz y resucitar. Y lo último que vimos es la autoridad del presidente de los Estados Unidos, que los Marines, que el ejército, el FBI, la CIA, todos le obedecen. Él da una instrucción y todos obedecen. Eso es lo que vimos. Ok, entonces vamos a continuar. Dice, asimismo sucede en lo espiritual. Jesús nos dio un poder legal general para ejecutar todo lo que él dejó escrito en su testamento. Y nosotros somos quienes tenemos que ejecutar lo que está escrito en ese poder. ¿Ok? Vamos a ver Hechos 1:8. Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hay algo que quiero platicar con ustedes que yo había comentado con mi esposo, y es lo siguiente. Se han estado uniendo a nuestra congregación, gracias a Dios, y pues súper bienvenidos, nuevas familias, de las cuales sinceramente yo no sé si están bautizados en el Espíritu Santo. O sea, nosotros cuando estábamos físicamente en la iglesia y estábamos los 3 días ahí, incluso teníamos un día extra, creo que era los lunes, para dar el discipulado, para enseñar los primeros temas a las familias que llegaban nuevas a la congregación. Y tiene tiempo que no podemos hacer esto desde, lamentablemente, pues cuando tuve yo que estar en el hospital, ya la iglesia no se abrió los días de grupo, y luego se vino la pandemia y hemos estado con la pandemia. Pero quiero decirte algo, para mí es muy importante saber si todos estamos bautizados en el Espíritu Santo, si ha venido sobre nosotros la palabra epi en griego. Hechos capítulo 1, dijo el Señor Jesucristo a Pedro y a todos que no se movieran de Jerusalén, porque era necesario que viniera sobre de ellos el Espíritu Santo. Y entonces, ¿qué pasaría? Les seríamos testigos, seríamos cristianos con poder y autoridad para predicar la palabra de Dios, para testificar del Señor. Vamos a Hechos 1:8 y dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre, encierra en un circulito, sobre, que es la palabra epi en griego, vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Yo he tenido amigos increíbles que, por ejemplo, uno le fue dado el hebreo, otro
Ivonne, por ejemplo, la hermana de Paquito, hablaba en francés. O sea, el Señor sabe qué lenguas reparte, pero eso no es lo interesante, el que estemos presumiendo, mira esta lengua que el Señor me dio, es increíble, sino que todos somos bautizados en el Espíritu Santo, y aquí lo dice en Hechos 1:8, para que tengamos el poder de testificar, de predicar el Evangelio a toda criatura. El poder que nos respalda para ejecutar la voluntad de Dios en la tierra es dado cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros. Este poder se recibe cuando somos llenos del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en lenguas. ¿Cómo sé que yo he sido lleno del Espíritu Santo, que he sido bautizado en el Espíritu Santo? Bueno, porque la evidencia es que yo puedo orar en otra lengua extra al castellano o al idioma que yo hablo, ¿ok? Entonces dice, Jesús nos ha dado un poder legal general y un derecho legal para que lo representemos en la tierra, para que seamos sus agentes y para que ejecutemos el testamento escrito que Él nos dejó. Tú y yo debemos de conocer muy bien el Nuevo Testamento, los evangelios, Hechos de los Apóstoles, las cartas, Apocalipsis. ¿Por qué? Porque debemos de conocer ese testamento. ¿Qué dice el Señor? ¿Verdad? ¿A qué tenemos derecho? Ok, vamos a continuar. Dice aquí, Jesús nos ha dado un poder legal general y un derecho legal para que lo representemos en la tierra, para que seamos sus agentes y para que ejecutemos el testamento escrito que Él nos dejó. Además de eso, si alguien no quiere someterse a las leyes del reino, Jesús nos dejó su nombre, nos dejó la palabra de Dios, la unción del Espíritu Santo, su sangre y los ángeles del cielo, para todo lo que se rebele contra sus leyes tenga que someterse a su voluntad. Gloria a Dios. Entonces tú tienes ese poder, esa autoridad, tú eres un representante del Señor Jesucristo para que se cumpla lo que dice todo lo relacionado al reino. El otro día mi esposo y yo estábamos escuchando un estudio de un hermano que hablaba que el reino de Dios es de lo que hablan los evangelios y las cartas y todo el Nuevo Testamento, ese reino de Dios del cual pertenece el Señor Jesucristo, donde Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuál es ese poder legal general que Jesús nos dejó escrito? Vamos a Mateo 16:19 otra vez, que el miércoles empezamos con esta cita, y le dice el Señor Jesús, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. ¿Qué significa la palabra atar? La palabra atar es la palabra griega, mis hermanos, deo, así como si pusiéramos como dedo, pero es deo, no sé si lo ven, no sé si se vea. Esta palabra atar en el griego es deo, que significa restringir, arrestar, cerrar, ligar, prohibir, declarar ilegal o ilegítimo, impropio. Todo eso significa esta palabra que viene en el Nuevo Testamento. Otra vez voy a decirte los significados. La palabra atar en el griego es deo, que significa restringir, arrestar, cerrar, ligar, prohibir, declarar ilegal o ilegítimo, impropio. Otro significado para la palabra atar en el griego es dexis, que se traduce como oración o súplica. Es decir, el atar está ligado a la intercesión. Por eso
todos estos temas que yo te he dado es de intercesores. O sea, no me voy a poner a atar y a desatar a lo loco, sino que tengo que ser guiada por el Espíritu Santo en dónde vamos a atar y en dónde vamos a desatar. ¿Ok? Voy a decirte algo. Si hay pecado del que tú me digas, cualquier pecado, tu atar y desatar no va a tener ninguna respuesta. O sea, tenemos que andar en santidad, número 1. Y número 2, estar conectados con la intercesión, porque eso me va a dar discernimiento para saber en dónde voy a atar y en dónde voy a desatar. ¿Ok? Dice aquí que viene también esta palabra que es dehsis, D-E-H-I-H-S-I-S, dehsis, que se traduce como oración o súplica. Es decir, el atar está ligado a la intercesión. El poder de atar es ejercido por medio de la intercesión. Si tú intercedes, eso el Espíritu Santo te va a llevar y te va a revelar en dónde vamos a atar, ¿ok? ¿Qué significa la palabra desatar? Ahora vamos a desatar. Es la palabra griega luo. Aquí lo puse, la palabra luo, como no tenemos pizarrón, pues lo hago así. Esa palabra luo quiere decir desligar, liberar, soltar, deshacer, permitir, dar permiso para operar, desamarrar, declarar algo legítimo o legal, declarar algo propio, abrir, quitar. Yo me acuerdo que cuando el Señor Jesús, ¿verdad?, trató con el Gadareno, ¿se acuerdan? Pues Él lo desató, Él lo liberó de esas cadenas, de esos demonios que estaban atormentándole. Entonces, otra vez es la palabra griega luo, que significa desligar, liberar, soltar, deshacer, permitir, dar permiso para operar, desamarrar, declarar algo legítimo o legal, declarar algo propio, abrir, quitar. Todo eso significa esta palabra. Ahora quiero que vayamos a aprender esto que se me hizo padrísimo. Cuando Jesús le dice a Pedro, todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, en esencia le está diciendo lo siguiente: yo como Señor de los cielos y la tierra, les estoy dando un testamento escrito donde los señalo o los asigno como mis embajadores, mis agentes, mis representantes en la tierra. Yo les confiero la autoridad y la facultad con un poder legal general para que todo lo que aten, restringen, cierran, prohíban, declaren impropio, ilegal, y todo lo que amarren en la tierra será atado en los cielos. Y lo mismo sucede con el poder de desatar. Jesús nos está diciendo que ejecutemos la autoridad, pues tenemos todo el derecho de hacerlo. En otras palabras, Jesús nos está haciendo responsables por todo lo que suceda aquí en la tierra. A esto quiero repetirlo. Jesús nos está diciendo que ejecutemos la autoridad, pues tenemos todo el derecho de hacerlo. En otras palabras, Jesús nos está haciendo responsables por todo lo que suceda en la tierra. Por ejemplo, hermanos, tenemos que estar orando, tenemos que estar intercediendo por estos hermanos que están sufriendo persecución a través del globo terráqueo en diferentes países del mundo. Tenemos que estar levantando a esos hermanos en oración. Y pues todas esas necesidades que tú tienes. Dice, en el momento en que Jesús nos dio su autoridad, nos hizo responsables de nuestros actos y de todo lo que suceda a nuestro alrededor. Ya Jesús no es responsable
de estas cosas, porque Él nos dio todo lo necesario para que seamos victoriosos. No podemos culpar a nadie por nuestra condición. Todo lo que nos ha sucedido es porque lo hemos permitido, porque no hemos usado el poder para prohibir al diablo operar en nuestras vidas. Esto es muy interesante. O sea, si han estado ocurriendo cosas que no están bien en nuestras vidas, es nuestra responsabilidad, ¿verdad? A veces somos flojos, nos da flojera orar, nos da flojera el pelear con nuestra boca ante el enemigo, diciéndole sus verdades, diciéndole lo que la palabra del Señor dice, lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario, qué sé yo. Por ejemplo, voy a platicarte algo. El otro día me decía mi hermana Bisby, que nos escribimos por el WhatsApp, que soñó que traía un vestido muy bonito, pero que los zapatos los traía viejos. O sea, los zapatos no iban con el vestido que ella traía, que brillaba y que no sé qué. Y entonces el Señor me mostró, me dijo, dile a Bisby que ore 1 hora en el Espíritu todos los días. Necesita una fresca unción. O sea, esos zapatos le van a ser cambiados cuando ella se ponga a interceder 1 hora diariamente en el Espíritu. Y después de días me llamó y pues el Señor, ahora que ha obedecido, que está orando 1 hora diaria en el Espíritu, tiene unos salmos preciosos que le dio el Señor. O sea, está refrescando el Señor su vida espiritual. Entonces, todo lo que nos pasa, hermanos, es nuestra responsabilidad. Yo no puedo echarle la culpa a mi compañero de que no estoy obedeciendo a Dios. La salvación es personal y el Señor te ha dado autoridad a ti y a mí. Al recibir a Cristo como Señor y Salvador, nos volvemos sus embajadores. Nosotros somos responsables por nuestra familia, ¿verdad? La que vive en nuestro techo, por nuestros familiares, o sea, tenemos que pelear esa buena batalla. Dice, ¿cómo atamos y desatamos? Es la siguiente pregunta. Por medio de la intercesión. ¿Cómo ato y desato? Por medio de la intercesión. Si hay un hermano en Cristo que nunca ora, ¿verdad? No va a poder atar y desatar. Su atar y desatar no va a llegar ni al techo de su casa, para que me entiendas. Y Dios es, o sea, no saben el Señor qué serio es en todas estas cosas. Ahorita te voy a platicar otra cosa, para no desviarme de esto. ¿Cómo atamos y desatamos? Por medio de la intercesión. La intercesión es el medio por el cual podemos cerrar o abrir, prohibir o permitir, atar al diablo y desamarrar una persona atada por el enemigo. Por medio de la intercesión, los creyentes podemos prohibirle al enemigo que toque a nuestra familia con enfermedades, abrir puertas ministeriales o laborales que estaban cerradas, mis hermanos, liberar a los que están cautivos, declarar ilegal o impropia toda obra de brujería, escuchen bien, de hechicería, de contienda, de disensión. En la semana, creo que fue el sábado, estaba leyendo yo a una hermana que me fascina y su tema eran puertas abiertas. Y ella empieza a hablar precisamente, creo que ya no les terminé de platicar el testimonio de los misioneros en África que traían pues los brazaletes de hilo torcido que les habían dado los brujos y los hechiceros de esas tribus para dejar ir a la gente al dispensario y tener una consulta médica con doctores pues profesionales. Y la esposa de este doctor misionero cayó enferma y los doctores no podían dar un diagnóstico de qué era lo que ella tenía. Simplemente cada día se iba pagando, se iba chupando, ¿verdad? Hasta que ellos van a este congreso
con esta hermana y tienen, les dicen que por favor les permitan platicar con ella en uno de los descansos que ella tuvo, y el Señor les mostró que eran los brazaletes, que esos brazaletes los brujos los habían entregado a los demonios y se los habían dado y ellos se los habían puesto, supuestamente en son de paz, ¿verdad? Hasta que ella se quitó ese brazalete, ella fue sana y ella actualmente vive, está viva y está sirviendo a Dios. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, y sobre todo que nosotros tenemos esa autoridad sobre brujería, sobre hechicería, sobre contienda, sobre disensión. Nuestra intercesión tiene poder para cambiar todo aquello que está a nuestro alrededor. Dios no puede resistir al enemigo por nosotros. Nosotros somos los que estamos llamados a resistir al diablo. ¿Ok? O sea, esto te tiene que quedar muy claro. O sea, el Señor ya te dio todo lo que te podía dar. Su nombre, su sangre, su Santo Espíritu, la palabra de Dios, la armadura de Dios, ¿verdad? Entonces tú tienes que pelear. Tú tienes que decirle al enemigo, te vas de aquí en el nombre de Jesús. Si hay pleitos, si hay discusiones, ¿verdad? Tenemos que echar fuera eso. Si hay enfermedades, tienes que pelear. Dice Santiago 4:7, apúntalo por favor. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Santiago 4:7. Vamos al siguiente punto. Atamos y desatamos por medio de la revelación. Esto también es muy importante. Atamos y desatamos por medio de la revelación. Como te digo, no nada más es ponernos a atar y desatar a lo loco, sino tiene que haber una revelación. Vamos otra vez a Mateo 16:17. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Ok? Entonces, ¿cómo fue que Pedro le dice al Señor Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente? Porque el Padre se lo reveló. La palabra revelación en el griego es apocalipsis. Por eso no hay ninguna necesidad de que te ponga la hojita, ¿verdad? Ok, la palabra revelación en el griego es la palabra apocalipsis, que significa desnudar, velar una verdad que está escondida, quitar el velo. ¿Qué es lo que nos muestra Apocalipsis? Un Jesucristo totalmente diferente. El mismo Juan, estando en la isla de Patmos, cuando se le presenta al Señor con el pelo blanco, con que de su boca salía una espada de 2 filos, que sus ojos salía fuego, etcétera, no era el mismo Jesús en donde él se recostaba en su pecho, ¿verdad? Vemos a un Jesús glorificado, vemos a un Jesús nuevo, y ese es nuestro Señor Jesús de hoy en día, ¿ok? Entonces, ¿qué nos revela Apocalipsis? ¿Quién es el Señor Jesús? ¿Qué autoridad tiene el Señor Jesús? ¿Ok? Revelación es un acto de Dios por medio del cual comunica una verdad a nuestro espíritu y a nuestra mente, la cual no sabíamos antes. No es algo que no existía, sino una verdad que ha estado en la Biblia, pero que nunca la habíamos visto o entendido. La revelación o el entendimiento de algo nos da la llave. Dice el Señor a Pedro, te doy las llaves, ¿verdad? La revelación, cuando el Señor, cuando me meto con Dios, cuando me meto a mi recámara, a mi estudio, a mi oficina, a estudiar la palabra, a orar, a interceder, entonces viene una revelación de parte de Él. Partes de la Biblia que nunca había yo entendido, ahora las entiendo. Y entonces, ¿qué? Tengo esas llaves, ¿ok?
Ok, voy a volver a repetirlo. Revelación es un acto de Dios por medio del cual comunica una verdad a nuestro espíritu y a nuestra mente, la cual no sabíamos antes. No es algo que no existía, sino una verdad que ha estado en la Biblia, pero que nunca la habíamos visto o entendido. La revelación o el entendimiento de algo nos da la llave para interceder y ejercer el poder de atar y desatar. Si no tenemos el conocimiento o la revelación de algo, no podemos ejercer nuestra autoridad correctamente. Recuerde que lo que estudiamos al principio, Jesús dejó un testamento escrito, el cual tenemos que conocer y recibir revelación. Cuando alguien te avisa que X tío falleció y que milagrosamente estás tú en el testamento, que tienes que reunirte X día con tal notaría, porque van a leer el testamento donde tú estás, el tío te menciona ahí, tienes que estar presente, pues ni de loco no vas, ¿verdad? Vas y estás atento y escuchas lo que dice ese testamento. Entonces nosotros tenemos que conocer perfectamente la palabra de Dios. Hay un escrito en la Constitución de los Estados Unidos que dice, la ignorancia de la ley no es una excusa. Y creo que también aquí en México, ¿verdad? O sea, ¿qué dice? Dice que en Estados Unidos hay una cláusula en la Constitución que dice, la ignorancia de la ley no es excusa. Por eso debemos conocer ese testamento que nos dejó el Señor, que no seamos ignorantes. Es nuestra responsabilidad buscar, indagar, escudriñar y entender qué es lo que dice el testamento que nos dejó Jesús. Busquemos en la palabra, hermanos, cuáles son nuestros derechos, privilegios y responsabilidades y usémoslos para prohibir o permitir lo que nos ha sido establecido. El arma más grande que el enemigo ha usado por muchos siglos para paralizar al creyente ha sido la ignorancia. Aunque muchos creyentes tienen en teoría todo el poder legal general dado por Jesús para ejercer dominio, la ignorancia del mismo les impide hacerlo. No conocen ni tienen revelación de la palabra. Hay muchas congregaciones, hermanos, que nada más les interesa el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque es la gracia, porque es donde Dios se hace hombre y viene a morir por nosotros, ¿verdad? Pero yo te voy a decir algo, yo creo que nuestra experiencia te dice esto, tú tienes que leer el Antiguo y el Nuevo Testamento. Tenemos que conocer el carácter de Dios, cómo actúa Dios, qué le gusta a Dios y qué no le gusta, cuáles son las leyes que están en el Pentateuco, etcétera. O sea que no solo debemos dominar el Nuevo Testamento, sino también tenemos que escudriñar el Antiguo Testamento. ¿Quiénes tienen las llaves del reino? Es la siguiente pregunta. Las llaves del reino las tienen aquellos creyentes que han recibido revelación. Yo me acuerdo que el otro día te enseñé algo increíble y fue que Saúl, cuando se juntó con los profetas, la historia del rey Saúl, que fue el primer rey de Israel, empieza porque a su papá se le perdieron unas burritas y entonces él, por andar buscando las asnas de su padre, pues se va lejísimos a tal grado que conoce a Samuel, ¿verdad? El vidente de Israel, ese profeta poderoso. Y entonces está un tiempo con Saúl, pero después cuando él regresa ya, porque le dice, ¿qué crees? Las asnas de tu padre ya han sido encontradas, regresa. Pero cuando regresa en el camino, se encuentra una compañía de profetas y se mete entre ellos y va caminando con ellos y Saúl empieza a profetizar. Y cuando Saúl empieza a profetizar, Saúl es otro hombre. ¿Por qué?
porque ha recibido revelación. Todos los que hemos recibido revelación por la misericordia de Dios, hemos sido cambiados en otros hombres y en otras mujeres. ¿Qué quiere decir eso, mis hermanos? Que ahora tenemos más firmeza. Ahora sabemos que el Señor existe, sabemos que el Señor es real, sabemos que el Señor me conoce, que tiene una relación conmigo, que habla conmigo, que me ha mostrado cosas, que ha quitado el velo de muchas cosas de la palabra de Dios para revelarme cosas que están ahí. Entonces, ¿quiénes tienen las llaves del reino? Las llaves del reino las tienen aquellos creyentes que han recibido revelación de la palabra. Hay individuos que han querido usar esa autoridad sin la revelación y han resultado avergonzados. En realidad no sabían lo que estaban haciendo. ¿Y cuánto tiempo me queda, Ruth? 8 minutos. Ok, vamos a Hechos 19, del 13 al 16. Hechos 19, del 13 al 16. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quién sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Imagínate un hombre que tiene un espíritu inmundo poder con 7 personas y ponerles una golpiza a los 7 y dejarlos desnudos. ¿Ok? Dice, cada vez que Dios nos da la revelación de una verdad que no conocíamos o no habíamos entendido, nos está dando una llave para abrir una puerta. Cada revelación que el Señor te ha dado es una llave con la que tú puedes abrir puertas. Escucha lo que te está diciendo el Señor, hermano y hermana. Qué bendición. O sea, si has recibido mucha revelación, entonces tienes un llavero lleno de llaves y esas llaves abren puertas en el espíritu, una puerta en el espíritu. Una llave representa la revelación de una verdad bíblica. El reino de Dios es como una gran mansión que tiene millones de cuartos, pero para abrir y entrar a cada uno de ellos se necesita una llave, y cada llave es una revelación de la palabra para esa puerta en particular. Aleluya. Hermanos, creo que se nos está acabando el tiempo. Siempre se me va el tiempo. ¿Y qué les está pareciendo el estudio? Está muy interesante, hermanos. El Señor nos está revelando cosas nuevas en estos tiempos tan difíciles del COVID, de una economía tan difícil por lo mismo de que pues los negocios se tuvieron que cerrar. Mis hermanos, aquí tienes una revelación para tu economía, para pues lo que tú necesites, hermano y hermana. Vamos a orar, vamos a levantar este tiempo. No sé si pueda, ¿cuánto tiempo me queda, Ruti? 5 minutos. Me quedan 5 minutos. Vamos a continuar. Dice, ¿cómo podemos aplicar esta verdad a nuestra vida? Lo de las llaves, lo de la revelación. En el momento en que Dios nos revela una verdad de la palabra, como la liberación, la sanidad divina, la intercesión, la prosperidad, la autoridad, el poder, la santidad, entre otros, nos otorga una llave para abrir la puerta que estaba cerrada. Por esta razón, el enemigo quiere mantenernos ignorantes, ¿verdad? Que tú no sepas de estas cosas, para que no podamos reclamar y no podamos tomar lo que el Señor tiene para nosotros. Cuando un creyente intercede con revelación y entendimiento de lo que está orando,
todo lo que prohíbe, ata, declara ilegal o impropio, ya ha sido hecho en los cielos. Por ahí alguien platicaba que había tenido un sueño, había ido al tercer cielo, no sé cómo está el asunto, pero que había bodegas y bodegas con el nombre de cada uno de nosotros y que nosotros tenemos que reclamar esas cosas que están en esas bodegas. O sea, primero, hermanos, lo tomamos en lo espiritual y después en lo físico. ¿Sabías eso? Todas las cosas, primero las arrebatamos en el mundo espiritual y luego vienen al mundo físico. Entonces, esto es muy interesante. Dice, cuando un creyente intercede con revelación y entendimiento de lo que está orando, todo lo que prohíbe, ata, declara ilegal o impropio, o desata, ¿verdad? Cuando es al contrario, libera, etcétera, ya ha sido hecho en los cielos. ¿Por qué Jesús le dio las llaves a Pedro? Es la siguiente pregunta, hermanos. ¿Por qué el Señor Jesús le dio las llaves a Pedro? Bueno, pues porque él recibió la revelación, pero también hay otra enseñanza ahí que el Señor nos quiere dar. Me quedan 3 minutos, vamos a orar y nos vemos, pues yo creo que el próximo miércoles, porque ya, ¿qué? No, pues es todo el estudio, Ricardo. Dice mi esposo que termine, pero pues ese es que sigue el estudio. ¿Por qué Jesús le dio las llaves a Pedro? Continuará, podríamos ponerlo así. Vamos a orar. Señor, bendito y alabado seas, Padre. Queremos darte gracias, Señor, por todo lo que nos estás revelando, Señor. Padre, yo estoy un poco preocupada porque no sé a ciencia cierta si todos los que estamos en la iglesia, Señor, tú ya los has bautizado en el Espíritu Santo, Señor. Padre, el bautismo en el Espíritu es para todos. Tú nos has enseñado eso, Señor. Y no sé si de las nuevas familias hay algunos que aún no ha venido sobre ellos el Espíritu Santo, Señor. Te necesitamos ese poder para llevar tu palabra a los que lo necesitan, Señor. Y Padre, tú nos pones personas a través de nuestra vida, familiares, vecinos, gente con la que tratamos, Señor, que tú quieres que les hablemos de ti, Señor. Yo te pido que podamos tener esa hora diaria en lengua, Señor, para que seamos poderosos, para que seamos intrépidos, para que seamos valientes, Señor, para hablar tu palabra. Gracias por este estudio, Señor. Gracias por la autoridad del creyente. Gracias porque tú has hecho que nosotros podamos atar y desatar. Yo te alabo y te bendigo en esta noche y bendigo a todos mis hermanos en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, mis hermanos. Que Dios les bendiga. Amén. Gracias. Sí, hermanos, gracias. Gracias, pastora. Adiós. Gracias, buenas noches. Chao.